Ya. Ya, vamos en 5, 4, 3, 2. Seguimos en 2. O esto va a ser muy painful. No me saboteé en el programa. No, tranquilo. Son cosas que pasan cuando uno está en televisión directo, po. Ya, está ahí al aire. Ya. Muchas gracias, Estudio Central. Hola, ¿cómo les va a todos, amigos del Estadio Israelita Maccabi? Acá estamos nuevamente desde Nueva York transmitiendo un programa de los Crazy Doctores, los Crazy Cirujanos, pero en esta oportunidad, lamentablemente, mi amigo Gelfitan tuvo que ir a operar, tuvo que oír el llamado de su vocación, así que me las voy a tener que arreglar solo, pero esto da pie para poder hablar solamente de las cosas interesantes, que es la traumatología infantil, sin hablar de cirugía infantil. Primero, tengo que agradecer a todos los que están viendo aquí el programa por la paciencia. Tuvimos muy buena aceptación por lo que supe la semana pasada, así que espero que este sea un programa entretenido también. Y voy a dar las gracias porque en el flyer promocional estaba el auspicio de Aquí Cabe. Así que si en su casa no cabe, aquí cabe. Después arreglamos, Ari, después arreglamos esto. Bueno, hoy día le he cambiado el título a este programa varias veces porque se me van ocurriendo cosas en el momento, pero me pareció bastante entretenido hablar de lo siguiente. Son las consultas que hacen las mamás extremadamente preocupadas porque creen que lo que su hijo tiene es grave, pero al analizar la situación para los doctores no importa nada. No quiero decir que las mamás son exageradas o que los papás son exagerados o que... No, pero uno como papá primerizo o mamá primeriza no tiene por qué saberlo todo y muchas veces bajo la presión de algunos de los familiares más directos van a consultar por cosas que la verdad no son tan importantes y son parte del desarrollo normal de los niños. Y les voy a dar algunos ejemplos entre medio. Por ejemplo, la mamá que llega embarazada, ya de 8 meses, todavía no ha tenido a su hijo, y viene a preguntar a qué edad hay que ponerle las plantillas a la guagua. Parece chistoso, pero es chistoso. Digo, pero si todavía no nace la guagua, no tengo forma de ponerle las plantillas inútero. Aparte que si se las pudiera poner hacia la guatita para adentro, igual no tiene mucho espacio para caminar. Ese no es un problema en este momento. Pero aún así, esa consulta llega. Ahora, hay mamás que son más relajadas. Y una vez que nace la guagua, recién nacida, me la llevan a la consulta porque tiene pie plano. Y la preocupación es que más adelante el niño o la niña no va a poder caminar, o va a sufrir, o va a tener problemas en la espalda porque va a tener pie plano. Entonces ella, adelantándose a todos estos acontecimientos funestos en el futuro, quiere ver si hay alguna forma que su niño de 1 mes o 2 meses pueda prevenirlo. Y aquí yo quiero hacer una advertencia que, bueno, lo vamos a ver más adelante porque es un tema bien importante, un capítulo fundamental dentro de la consulta de ortopedia infantil de qué zapato le compro a mi hijo. Eso es un temazo, ¿ya? Pero déjenme hablarles primero, eso del pie plano lo quiero dejar para el final porque de hecho voy a esperar que se junte mucha gente de mucho auditorio porque así como se pudo erradicar la viruela en algún momento en la humanidad, yo quiero erradicar la preocupación por el pie plano en los papás. Entonces voy a esperar que se junte harta gente y voy a hacer un statement y voy a hacer un discurso ceremonial para que todos comprendan por qué no hay que preocuparse tanto por el pie plano. Vamos a empezar a hablar primero de las deformidades alrededor de las rodillas, que es una cosa bastante común que nos toca ver en la consulta. Hay dos grupos dentro de estas deformidades, los que tienen las piernas como alicate o como vaquero, que del punto de vista científico se llaman genuvaro, y están aquellos que tienen las rodillas juntas, los pies separados, que se llama genuvalgo. ¿Ya? Y ahora quiero aprovechar de compartirles
Mira, es del doctor Gelfand, se está conectando. Qué Estoy conectado lindo. para ir, para Ali, pedir. está entrando un invitado. Sí, qué lindo, qué lindo. Estoy acá en tu institución. Mire, está en nuestra institución transmitiendo. Yo estoy acá en el Rockefeller Center. No, yo trabajo, no como tú. Bueno, eres uno de los pocos afortunados que va quedando. Sí, quería saludar, voy a entrar ahora a una urgencia, así que pido mil disculpas de no poder estar en este broadcasting con el famoso doctor Bar, pero para la próxima me comprometo, pero esta es la vida del cirujano. ¿Estamos transmitiendo todo esto? ¿Estamos en vivo? Estamos transmitiendo y de hecho el programa está tan entretenido hasta que ¿De llegaste. quién? Espero que No, hagas pero alguna contribución alegre en este momento. era para decirles que lamentablemente estoy en una urgencia con un paciente, voy a tener que operar, así que me disculpo, pero esta es la vida del médico, así es nuestra vida, gracias a Dios tiene sus lindas cosas y a veces uno tiene que estar dispuesto a perder otras para solucionar el problema de algún niñito, así que les pido disculpas y estar presente para la próxima, ojalá. Aprovecha a contarnos cómo se ve ahí porque veo que está en la urgencia. ¿Cómo está el movimiento ahí? Gracias a Dios ha disminuido, de a poco está disminuyendo la concurrencia de pacientes por COVID, así que todo esto, la pandemia y el confinamiento ha resultado, así que hay que mantenerse exactamente lo mismo, mantener exactamente la misma conducta, porque gracias a Dios está empezando a disminuir los enfermos de COVID. Qué bueno, qué bueno. Así Es un que mensaje para desde todo ya, nuestro mil disculpas, auditorio. saludos a toda la Shimame que querían escuchar mi historia, tenía una historia increíble, pero Guárdatelas bueno, para la próxima. las voy a tener las próximas guardadas para que no se olviden de visitarnos la próxima semana, pero les pido mil disculpas y dejo de más, el doctor Bar los va a entretener con toda su sabiduría y entretención, pero me disculpo y desde ya los veo la próxima semana. Bueno, te deseamos todos mucha suerte en la cirugía, pero le deseamos mucha más suerte al niño. Mucha más. Sí, muchas gracias. Sí, así estaremos todos, todo ayuda a que salvemos un niñito, así que muchas gracias, se agradece. Ya, excelente, excelente Muy bien, visita. un placer, chao. Chao, chao. Bueno, esta es la maravilla de la televisión en vivo. Tuvimos un reportaje en directo desde la urgencia candente, pero vamos a seguir con lo nuestro, que estábamos hablando de los problemas ortopédicos, y yo les quería compartir algunas fotos que tengo y para que para que sea un poco más didáctico esto, ¿ya? Estoy mirando para cualquier parte porque necesito compartir la pantalla. Espérenme un segundo. Pues, a ver, aquí estamos. Compartir, listo. Ya. ¿Se ve ahí o no? Jessy, ¿me confirman que se ve lo que les quiero mostrar? Sí, se ve perfecto. Excelente. Miren, aquí en esta foto tengo a mis dos sobrinos queridos del alma como ejemplo de lo que sucede en distintas edades de la vida. El más chiquitito, Vicente Bar, futuro seleccionado chileno de fútbol. A sus 15 meses de edad, fíjense en la forma que tenía la rodilla. Las piernas estaban arqueadas. Y su hermano Sebastián, talentoso zurdo, a los 3 años tenía el problema todo lo contrario, o sea, las rodillas más bien juntas y los pies más bien separados. Como dice esta foto, este es un motivo de frecuentísimo de consulta, pero la gran mayoría de las veces son fenómenos transitorios y que son parte del desarrollo normal de los niños. Los niños, como lo dijimos la semana pasada con el doctor Gelfand, no son adultos en miniatura, van pasando por distintas etapas de desarrollo y durante esas etapas van cambiando de forma las piernas, específicamente en este caso. ¿Ya? Y por supuesto, y esto les va a encantar a todas las Yiddish Mame, esto se mejora solo y no es necesario invertir en ningún tipo de tratamiento que son incómodos, costosos y por supuesto que son inefectivos. Este es un gráfico clásico que aparece en muchos artículos médicos de ortopedia infantil y que
puede resultar un poco intimidante, pero lo que demuestra es cómo va cambiando el ángulo que hay entre las piernas a medida que los niños van creciendo. Si ustedes se fijan, al comienzo del gráfico, en esta zona, dice 15 grados varo, o sea, tal como se ve en la foto, las guaguitas, por la posición que tienen en el útero, nacen con las piernas arqueadas tal como se ve en esa foto. Pero a medida que van creciendo, esto va mejorando y alrededor de los 2 años, como está marcado en ese punto, las piernas tienden a estar rectas. Por lo tanto, cualquier consulta de un niño que tiene las rodillas arqueadas y que es menor de 1 año o que es menor de 1 año y medio, no se preocupen, no es nada grave, es absolutamente normal. Y de hecho, esto es un gráfico que muestra el promedio. Si un niño a los 2 años no tiene las piernas completamente rectas, pero uno viene viendo con el, con el tiempo, viene demostrando que cada vez está mejor, uno se puede quedar tranquilo. Y después viene el fenómeno inverso, que llega a un pic como alrededor de los 3 o a veces a los 4 años, en que las rodillas tienden a estar muy juntas, así como el Kiko del Chavo del 8, y que los papás llegan, o las mamás llegan diciendo que todo el mundo se los mira a sus niños en la plaza porque encuentra que tienen las piernas chuecas. Como que el único que le pasa eso es a su hijo. Y puede ser cierto, en una plaza que hay 5 niños jugando, probablemente el único niño que tiene un poquito más marcado sea el suyo, pero a nosotros que nos toca esto diariamente, créanme que es sumamente frecuente. Y esto empieza a corregir lentamente, lentamente, y alrededor de los 7, 8 años, como ustedes ven en este gráfico, ya la forma de las piernas tiende a mantenerse durante el resto de la vida. O sea, lo que no se corrige naturalmente hasta los 8 años, probablemente no se va a corregir mucho más, y en esos casos a lo mejor hay que tomarle un poco más de atención y podemos hacer algunas cosas. Pero si la deformidad que tienen los niños en las piernas siguen estos patrones, absolutamente tranquilo. Como las Yiddish Mami probablemente encuentran que, no, que mi hijo la verdad que tiene las rodillas muy juntas, yo aquí hice una selección de algunos de mis pacientes que tienen algunas displasias esqueléticas, que son enfermedades de los huesos que producen deformidades bastante severas, para que puedan compararlo con sus propios hijos y se den cuenta que realmente lo que tienen sus hijos es poco probable que se trate de alguna de estas condiciones, que son sumamente evidentes. Por otro lado, tenemos las rodillas arqueadas, o las piernas arqueadas, que como les dije, es normal hasta el año y medio, a veces hasta los 2 años, pero a veces se puede prolongar. Y eso ya hace que nosotros encendamos un poco nuestras alertas, porque hay algunas enfermedades que son hereditarias, como por ejemplo, en este caso, que se trata de raquitismo, y sí, lo dije bien, raquitismo. Muchos de ustedes estarán pensando raquitismo por falta de alimentación o porque el niño no tomó leche. Eso es una forma de raquitismo. Otra forma de raquitismo es la que nos toca ver hoy en día, que no es por un problema nutricional, sino que es por un problema metabólico y es hereditario, generalmente ligado al cromosoma X. Eso significa que la madre se lo transmite a los hijos. La condición consiste en que la vitamina D, que es fundamental para el desarrollo de los huesos, no es posible asimilarla y se van produciendo estas deformidades. Y aquí les puse una niñita que tenía esta deformidad cuando era ya bastante mayor de 1 año, y en el fondo la enviamos al endocrinólogo, que comenzó el tratamiento con altas dosis de vitamina D, y ustedes pueden ver que en el curso de 4 años, sin mediar ni una cirugía y sin mediar ninguna intervención, logramos que se enderezaran sus piernas. Y aquí hay otro ejemplo de este pacientito que es del hospital, que también tenía un raquitismo por déficit de vitamina D, pero en él el tratamiento con vitamina D en altas dosis es sumamente caro, y al momento de haber visto a este niño todavía no existía la ley Ricarte-Soto, así que no tenía ni una posibilidad de tratamiento farmacológico, pero la cirugía siempre ofrece una alternativa, y con una cirugía que es bastante mínima y casi ambulatoria, podemos ver cómo fue su evolución, incluso hasta que le quedaron las rodillas un poco juntas y los pies separados, o sea, como que nos pasamos para el otro lado. Eso es algo deseable, porque este niño tiene una condición
que su memoria genética siempre va a querer volver a la deformidad en varo. Entonces por eso los dejamos un poquito pasados. Pero el mensaje de estas deformidades alrededor de la rodilla, que son muy frecuentes en los niños pequeños, hasta el año, año y medio, tienden a ser así como se ven en la foto y después tienden a irse hacia el otro lado. ¿Ya? No es tema. Y lo que quiero insistir aquí, esto no se corrige ni con ejercicio, ni con plantilla, ni colgándole una nuez moscada en el cuello, ni haciéndole brujería, ni poniéndole los zapatos al revés, que cada vez que me toca ver eso es como que me da como que una fibra del corazón se me empieza a desgarrar. Porque créanlo o no, siglo XXI era de la nanotecnología, todavía hay mamás que le ponen los zapatos al revés a los niños para que se le enderecen las piernas. Por favor, no, no, eso no. Ahora, otro motivo de consulta muy frecuente, a todo esto, a todas las mamás, papás, bobes y zeides que me están viendo, para que vean, esto podría interpretarse como que me estoy pegando balazos en mis propios pies y espantando a los niños de la consulta. No, este es un servicio a la comunidad y un canal de entretención, y yo lo que quiero es darles tranquilidad de las cosas que pueden ir viendo, sobre todo los papás primerizos. Esta es una cosa típica y que también preocupa mucho, que el niño camina chueco. ¿Qué se refieren con que camina chueco? Que camina con las puntas de los pies hacia adentro. ¿Ya? Eso yo les diría que es lejos el motivo de consulta más frecuente al día de hoy en el ortopedia infantil, que los niños caminen con las puntas hacia adentro. Pero si ustedes se fijan en estos dos dibujos, hay una diferencia fundamental. A este lado tenemos un niño cuyas dos rodillas apuntan perfectamente al frente y él tiene un genu valgo verdadero, o sea, sus rodillas están juntas y sus pies están separados. Sin embargo, al lado, este niño que camina chueco con los pies hacia adentro, el problema que tiene, y ustedes lo pueden ver, fíjense en sus rodillas. Las rodillas no están apuntando al frente, están apuntando una hacia la otra. Están turnias, como le llaman algunos, rodillas viscas. Y la razón por la cual se produce eso también es parte del desarrollo normal y tiene que ver con un problema de rotación, que se los voy a mostrar ahora, en el fémur, a este nivel. ¿Ya? Esto también, la misma razón que explica por qué los niños caminan con las puntas hacia adentro, explica el hecho que se sienten así como una W, con las rodillas para atrás. Y por favor, mensaje de defensa a los niños, no los molesten. A las Morot, a los profesores de educación física, a las Bobe, a los Zeide, a las mamás, a todos, no los hinchen. O sea, si un niño no tiene derecho a sentarse como le da la gana, no tiene derecho a nada. Si se quiere sentar en W, que se siente en W, que se siente en J. La forma que el niño se sienta no le influye en absolutamente nada en su desarrollo de sus piernas. No lo hinchen, ¿ya? Eso que tiene que sentarse como indio, no, no. El niño se sienta como se sienta porque es la forma en que está más cómodo. Y no porque lo hagan sentarse de una forma incómoda, va a mejorar. Esto la naturaleza se encarga y nosotros no tenemos nada que hacer. Y de nuevo voy a hablar de mi enemigo número uno. A ti te hablo, plantillas no sirven para esto. Esto es simplemente física o geometría, lo que quieran, matemática. Esto es un problema de torsión. Si ustedes le ponen una plantilla, que es algo que el niño pisa, no existe ninguna ley de la naturaleza que explique que eso le vaya a torcer la pierna para afuera. No existe. No pidan plantillas para esto. Ahora, existe la situación en que cuando llevan a los niños que caminen así, que habitualmente son niños de 3, 4 años, además tienen pie plano. Entonces, las mamás dicen que con las plantillas vamos a corregir esta forma de caminar. Son dos cosas totalmente distintas que coexisten en una edad determinada. Pero córtenla con las plantillas y córtenla con que se siente bien. El niño se sienta como se siente cómodo. ¿Ya? Y lo que les iba a mostrar, esto puede ser un poco también intimidante al principio, pero en un adulto normal, si uno mirara la cadera de la cabeza hacia los pies, existe un ángulo que se llama
el ángulo de anteversión, que normalmente es de 15 grados. Si se fijan, la cabeza del fémur está apuntando hacia adelante con respecto a la parte posterior de la pelvis. Esto es lo normal en un adulto, 15 grados. Y con esos 15 grados, cuando caminamos, se produce una mínima rotación del pie hacia adentro. Fíjense que esta línea es oblicua, pero para caminar ponemos esta línea paralela a la parte posterior de la pelvis, y al hacer eso, rota un poquito el pie. Pero en los niños pequeños, sobre todo, ese ángulo es hasta 45 grados, es el triple. Por lo tanto, para poder caminar con la cadera en una posición cómoda, tienen que girar el pie mucho más y caminan con las puntas para adentro. Y al caminar con las puntas para adentro, perdón, da la sensación, hoy me estoy, a ver, al caminar con las puntas para adentro, da la sensación de que tuvieran las rodillas juntas. No, el problema no son las rodillas juntas, es la rotación de la cadera. ¿Ya? Para que les quede claro. Y esto también se mejora solo, y se mejora hasta los 8 o 9 años sin que uno tenga que hacer nada. Solo darles tiempo, y no acelerarse y no angustiarse, porque esto no se pasa de un minuto para otro. Esto es un proceso lento y absolutamente normal. Absolutamente normal. Y ahora vamos a entrar, porque yo creo que ya a estas alturas se juntó suficiente público, mucho auditor. Vamos a hablar del fantasma del pie plano. El pie plano viene persiguiendo a la humanidad desde tiempos inmemoriales. El pie plano ha dado de comer a generaciones y generaciones de traumatólogos, de fisiatras y de los fabricantes de plantillas. El pie plano ha sido protagonista de discusiones eternas en los congresos de traumatología infantil. Pero lamentablemente esas discusiones dejaron de tener mucho sentido desde el 1952 en adelante. En 1952 se hizo un estudio con muchos reclutas del ejército de Canadá, y se demostró que hasta un 20% de ellos tenía pie plano y no tenía ni un impedimento para hacer absolutamente ninguna de las actividades, y podía participar del entrenamiento igual que cualquiera. A partir de ese momento, el pie plano dejó de ser tema. Yo todavía no entiendo por qué aún para algunos médicos sigue siendo tema tener pie plano. Para ponerle un ejemplo, cuando me llevan a un niño de 3 años a la consulta porque tiene pie plano, yo pongo 2 ejemplos. Voy a hacer el más feo primero. Es como le diga que me lo llevan porque es feo. Ya, nació feo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a operar para que sea lindo, para que todos estén contentos? No, es feo, tendrá que arreglársela siendo feo. Lo mismo pasa con el pie plano. Este pie plano del que vamos a hablar es un pie plano flexible y es absolutamente normal, parte de la variación que puede tener un humano, así como puede tener ojos verdes, ojos azules, ojos café, puede tener el pie plano o puede tener el arco bien desarrollado. No tiene mayor importancia este tipo de pie plano del que estamos hablando. Si se fijan, cuando nos llevan a los niños, y esto lo pueden ver los papás en forma mucho más simple, cuando los niños están en la piscina, por ejemplo, y salen de la piscina y caminan, ver la forma de la huella que queda cuando apoyan. Y los niños que tienen pie plano, que son, como se los voy a mostrar, la mayoría, apoyan completo. Ahí lo que ven en la primera foto es un niño parado arriba del podoscopio, que es como el estetoscopio del traumatólogo infantil, y en ese aparato podemos ver cómo tiene arco ese pie, a pesar de que la mamá lo lleva e insiste que tiene pie plano porque toda su familia tuvo pie plano. Uno lo para ahí y queda claro que no tiene pie plano. Ahora, existe el caso en que se apoyan ahí y sí tiene pie plano, o sea, se ve apoyado el pie completamente. El niño no tiene ningún síntoma, hace su vida absolutamente normal. Hay 2 pruebas en que uno puede confirmar que se trata de un pie plano flexible, que no le va a producir ningún problema, y son muy simples. Pedirle que se pare en la punta del pie, y al pararse en la punta del pie, vemos que inmediatamente aparece el arco en esa zona. Listo, se acabó el problema. O si el niño es chiquitito y no coopera,
uno le levanta el dedo gordo, como se ve aquí, y al levantar el dedo gordo, por un mecanismo de conexión de las partes blandas, se ve cómo se forma el arco. ¿Ya? Este es el pie plano flexible típico de todos los niños, que no tiene absolutamente ninguna importancia. Uno de nuestros, digamos, un famoso ortopedista infantil de nuestra colectividad de San Diego, en el año 89, hizo un estudio con aproximadamente 1000 niños, quizá un poco menos, y los dividió en 4 grupos, asignando distintos tratamientos. Todos estos tenían pie plano. Los niños más, a uno les puso plantilla, a otros le pusieron zapatos ortopédicos, a otros les pusieron estas órtesis, estos aparatos tipo Forrest Gump, y a otros nada. Y adivinen qué pasó después de 2 años. No había absolutamente ninguna diferencia, pero absolutamente ninguna diferencia en la cantidad de pie plano en un grupo o en el otro. O sea, el pie plano es parte del desarrollo normal. Llevar a un niño de 3 años, de 4 años al traumatólogo porque tiene pie plano, para mí equivale a llevar a la niñita de 4 años al ginecólogo porque todavía no le llega su primera regla. Esa es más o menos la magnitud de la importancia. Ahora, a veces, y nuestra generación, muchos usamos plantilla. Y yo tengo malos recuerdos de haber tenido que ir a comprar los zapatos no sé a dónde para que entraran las malditas plantillas que tenía que usar, porque si no, no sé qué me iba a pasar. No pasa nada, si uno nace con un pie plano, probablemente es un pie plano flexible, va a morir con pie plano y no le va a producir ninguna molestia ni a la columna ni a la cadera, nada. Así que con este tema del pie plano hay que tener una tranquilidad total, total. Algo le iba a comentar, pero me voy a acordar más adelante. Ali, hay una pregunta que te mandan a hacer una pregunta desde Israel. Maricel Gamboa. ¿Ya? Y eso que allá son como 7 horas más, así que deben haber hecho tiempo para verte. Mira, dice, trabajo como metapellet y hay un niño que ya tiene más de 2 años y aún no puede caminar solito. Cuando le colocamos zapatos logra ponerse de pie y quisiera saber qué tan bueno es que utilice zapatos. Bueno, eso, yo lo que estoy hablando hasta este momento son el promedio o la gran mayoría de los niños. Hay algunos pacientes que tienen algunas enfermedades más debilitantes o alguna enfermedad neuromuscular y que de hecho, incluso si uno le pone zapatos, no logran caminar porque no tienen la suficiente fuerza para mantenerse de pie y hay que ponerle algunos aparatos, una órtesis. Son casos más aislados, no es la regla, ¿ya? Lo natural es esto que se ve en la pantalla, el pie pelado, la pata pelada. Si uno estudia distintas poblaciones en el mundo, los que tienen más problemas en el pie son los grupos que viven en ciudades más urbanizadas, civilizadas, no sé cómo lo quieren llamar. Jamás han habido problemas en los niños del Amazonas o en los niños de África en cuanto a que hagan juanete o cosas así. O sea, el pie plano es parte del desarrollo normal y habitualmente no es una enfermedad. ¿Ya? Aquí les puse una foto de cómo luce normalmente el pie de un niño pequeño, 3, 4 años. Absolutamente plano si uno lo mira, pero si uno le levantara el dedo gordo o le pide que se pare en la punta del pie, se le forma el arco. Y por lo demás, este niño puede caminar descalzo y no tiene ningún problema. Ah, ya sé lo que les voy a contar. Es una pequeña historia o anécdota, es como una historia, de cómo convencer a las mamás, generalmente a las mamás agujas, de por qué no vale la pena ponerle plantilla. Y la historia parte de esta manera. Llega una mamá y dice, yo usé plantilla, mi mamá usó plantilla, la mamá de mi mamá usó plantilla, mi hermano usó plantilla, así que yo exijo que mi niño de 3 años, como tiene pie plano, use plantilla, porque yo como usé plantilla, hoy día tengo el pie normal. Ahora, el primer argumento que uno da es que obvio que tenía el pie normal porque es lo que iba a pasar con plantilla o sin plantilla. Y es como la fábula o la historia de la sopa de piedra. ¿Ya? Se las voy a contar porque me entretenía y así gano un poco de tiempo. Pero la historia es más o menos así. Un día
toca el timbre un vagabundo en la casa de una señora y la señora le dice, ¿qué quiere? El vagabundo, mire, no, estoy muerto de hambre, pero lo único que tengo es una piedra que encontré en el camino y con esta piedra yo sé que podemos hacer la mejor sopa del mundo. Y la señora dice, pero ¿cómo? Créame, yo voy a compartir con usted la piedra y usted solo necesitamos agua caliente y vamos a tomar la mejor sopa. Entonces entra el vagabundo, la señora calienta el agua, pone la piedra y el vagabundo empieza a cocinar, la prueba y dice, yo le pondré un poquito de sal. La prueba y dice, está quedando mejor, o sea, y tiene ¿no tendrá por ahí una zanahoria? Porque la sopa de piedra con zanahoria queda y le corta una zanahoria. Oiga, y unas papas, y al final tomaron cazuela, y la señora quedó convencida que la piedra era la que había hecho que la cazuela fuera tan buena. Bueno, lo mismo pasa con las plantillas, la diferencia es que acá la naturaleza es la que hace todo el arreglo, y no las plantillas. No plantillas. Y para reforzar un poco esto, yo les quiero decir que en el año 2006 hice un estudio con 610 niños sanos, entre 1 y 15 años, y lo hicimos pararse en el podoscopio para ver cuántos tenían pie plano y cuántos no. De estos niños, el 80% no reportó absolutamente ninguna molestia, ninguna, o sea, hacía su vida normal. Y si ustedes ven por grupo de edad, en el primer grupo etario de 1 a 3 años, la mayoría de los niños tenía pie plano, prácticamente un 60%. Y a medida que fueron creciendo, fue disminuyendo la proporción y siempre queda como un 10% de la población, 15% que son los que tienen pie plano. ¿Qué pasa con eso? Lo vamos a ver más adelante. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que se ve en la pantalla. Me imagino que todos en sus casas estarán imaginándose que vamos a hablar de cosas médicas. A ninguno se le ocurre que vamos a hacer gefilte fish ahora que les voy a dar la receta. Quiero hablar de las cabezas de pescado, ¿ya? Las cabezas de pescado que nos persiguen a diario en nuestra consulta y que son también motivo de bastante preocupación y de bastante controversia, y se los voy a decir por qué. Aquí tenemos algunos modelitos que algunas mamás, papás, abuelos, etcétera, nos sugieren para que su hijo pueda usar. El número 1, el clásico bototo ortopédico que hay que mandar a hacer al centro, en la calle Victoria, que cuando uno se los pone, tienen olor a neopren, pero por 6 meses. No, ese zapato no. Ese zapato tiene indicación precisa y no es para el pie plano, sino que es para poder colocar algún tipo de inserto o alguna cosa para niños que realmente tienen una condición en el pie. Ese zapato no, es horrible, tiene olor a neopren, es duro, es feo. No, ese zapato no, no va. Después, esta otra discusión, que llega la mamá con estos zapatitos rojos que se los regaló la Bove, y que lo único que quería la Bove es que su nietecita ocupara esos zapatos. Tampoco, esos no son zapatos para un niño. O sea, no me imagino un adulto caminando con esas cuestiones duras, con tacos. Es que se ve tan bonita, dice la mamá, parece una princesa. Parece princesa igual. No le pongan esos zapatos. Es una maldad. Es una maldad. El zapato a esa edad, estamos hablando de niños 3, 4, 5 años, no es un aparato corrector, no es un artefacto o un artículo de belleza. El zapato fue hecho y concebido única y exclusivamente para protegerse la planta de los pies. Todo esto que han vendido el zapato por etapas, el zapato gateador, cáchense esta, el zapato gateador. ¿Para qué va a querer zapato un niño que gatea? ¿Qué es eso del zapato etapa gateador? O el zapato, el zapato para niños menor de 1 año. ¿Para qué va a necesitar un zapato? Es que les da frío, pónganle doble calcetín. ¿Para qué va a necesitar zapato? Después tenemos la clásica hawaiana. En niños, personalmente, y pueden opinar ustedes en su casa que a lo mejor soy un poco hábil, me cuesta caminar con hawaiana. No existe el momento que yo use hawaiana en que no me tropiece. Imagínense un niño de 2, 3 años que está empezando a caminar, tratar de caminar con esto.
La chala sale para un lado, el niño sale para el otro, se le sale, se le rompe, se la sacan, etc. Y por último, la zapatilla taquillera, tratando de hacer que un niño de 3 años se vea como un joven de 15, tampoco es buena zapatilla. No quiero decir la marca, porque a lo mejor alguno de nuestros socios tiene que ver con la marca, pero esta es una zapatilla que solo es taquillera, pero no es cómoda. Y se lo he preguntado a mi hijo grande, y él me dice, es canchera, pero no es cómoda. Son duras, y no le dan ni un soporte al pie cuando el niño empieza a caminar. Al contrario, como son de tela, no tiene ningún punto que al menos le dé un poco de estabilidad. Así que todo esto están descalificados por ningún motivo, no tiene ni un sentido. Esta es otro motivo de consulta relacionado con lo mismo, que llega la mamá con una bolsa con 20 pares de zapatos y todos muestran estos mismos signos, que están desgastados aquí y están desgastados aquí. Y eso significa que el niño está apoyando más la parte interna que la parte externa. Sumamente frecuente. Y aquí voy a recordar un poco mi infancia, cuando mis papás, una vez al año, antes de entrar a clase, me compraban las zapatillas de deporte North Star. Y probablemente muchos de mi generación era lo mismo, una vez al año. Y esa zapatilla duraba un año. Pero hoy día no duran un año. Las North Star eran una marca canadiense, y cualquier marca que hay ahora son de otro país, que no solamente hacen zapatos, sino que también hacen virus. Entonces ese zapato no está hecho para durar lo que duraban antes, y la demanda que le dan los niños es distinta a la demanda que le dan un adulto. Y si vemos que, y ya hemos dicho que los niños caminan con los pies un poquito más planos y tienden a apoyar distinto, es obvio que van a deformar el zapato. Ahora, cuando llegan a mi consulta con esta bolsa de zapatos, lo que me piden, por favor, que no gaste el zapato. Entonces hay dos opciones: que no camine o que no use zapatos. Pero ponerle una plantilla para que no gaste el zapato es ridículo, porque va a gastar la plantilla y el zapato. La plantilla no le va a mejorar su pie. La plantilla solamente tiene lugar como un método de alivio. Y hay algunos pacientes ya mayores que mantienen su condición de pie plano por el resto de su vida, pero en algún minuto les incomoda. Bueno, ese es el único que se beneficiaría de plantilla, el único, porque la plantilla le va a aliviar las molestias, pero no le va a corregir el pie plano, porque yo le puedo poner la plantilla cuando cumpla 10 años, y cuando tenga 90, mi nieto, que si quiere ser traumatólogo, le va a sacar la plantilla y de nuevo va a tener pie plano. La plantilla no corrige, no corrige. Y tampoco la ponemos para que no gaste tanto los zapatos, porque va a gastar la plantilla y los zapatos. Ahora, no quiero dar ninguna marca, porque no hay ningún auspicio, pero sí comentarles cómo debiera ser el zapato ideal de un niño. El zapato ideal debiera ser, a ver, piensen cómo era el zapato que ocupaban ustedes, los papás de nuestra generación. Es todo lo contrario, es el mejor zapato. El que usaba uno cuando era chico, pero todo lo contrario. O sea, blando, que ustedes agarren el zapato y lo puedan doblar así y estrujar, y que sea blandísimo. Porque el zapato, como ya les dije, solamente pretende proteger la planta para no pincharse o no enterrarse cosas. Este circulito que yo les marqué aquí es para mostrarles esta parte del zapato, que se llama el contrafuerte. Acá en este zapato niñita no lo tiene, pero probablemente si ustedes tocaran esa parte, está más reforzado que esto. Y eso, en el fondo, es como lo que ayuda un poco a que el niño no tenda a apoyar el pie tanto así, para que no deforme tanto el zapato, le da un poquito más de estabilidad. Y por eso en los primeros años, 3, 4 años, no son tan recomendables las chalitas que tienen una correa en la parte de atrás, sino que tengan un buen soporte. Y la otra cosa que es importante, que no se le puede mostrar aquí, es que la parte interna del zapato, por dentro, no tenga esos formadores de arco. Ustedes no le compran a los niños una camisa para que se le forme la columna, ni le compran unos pantalones para que se le forme la rodilla, ni se compran un gorro para que se le forme la cabeza o para que le crezca el pelo. Entonces los zapatos no son para formar o para deformar, los zapatos son para proteger la planta del pie. Y Schoen,
No hay más tema con los zapatos, ¿ya? Tienen que ser cómodos, tienen que ser blandos y no tienen que ser caros. Y les voy a contar una anécdota de esto también como papá y no como doctor. Resulta que cuando mi hijo mayor era chiquitito, por supuesto que los abuelos le regalaban zapatos de fútbol, Adidas, qué sé yo, con toperol, esto, y uno que ya sabía este tema, vamos al líder miércoles, elige el zapato que queráis, el zapato de Transformer, yo me imagino que hoy día hay zapatos de los Paw Patrol, me imagino que hay zapatos de los Power Rangers, había en nuestra época, el que queráis, 5 lucas el par. El único problema del zapato de líder o de supermercado es que no son de cuero de canguro australiano, sino que son del plástico ordinario y se ponen hediondísimos. Pero valen 5 lucas. Y a pesar de que en el país que los fabrican hacen virus también, son vivos para usar los zapatos, po, son vivos. ¿Ya? Entonces, y bueno, la anécdota que les quiero contar es que mi hijo cuando usaba esos zapatos, se metía a la cama con las zapatillas, no se daba ni cuenta que estaba con las zapatillas puestas. En cambio, cuando se ponía los zapatos de marca, se los sacaba. Y una de las primeras cosas que uno se tiene que dar cuenta cuando un zapato es bueno o es malo es si el niño los aguanta o no los aguanta. Y lo clásico es que la mamá le compra los zapatos con la mejor intención, gastando la mayor cantidad de plata, pensando que son lo mejor, y el cabro apenas puede se los saca. Eso quiere decir que ese zapato no es bueno, que el zapato es malo. ¿Ya? En cambio, la que se gastó 5 lucas en los zapatos, se las compró en la feria de Tongoy, y el niño se mete adentro de la cama con la zapatilla, es porque esa es la zapatilla cómoda que necesita ese niño. Y por último, para terminar un poco con esta foto, les quiero comentar que, no sé, pues, Happy Feet, no sé si vieron la película del pingüino, no usaba zapatos y tampoco plantilla. Y Footloose, que también es una película con pies, Footloose, Kevin Bacon tampoco usaba plantilla en ese momento. Ya, déjenme, quiero terminar aquí, dejar de compartir. Ahí estamos. Sí, Ahí, perfecto. sí, ahí me veo. Sí. Ya. Entonces, bueno, yo no sé si salieron más preguntas, pero quiero como ahora cerrar un poco el tema antes de que, si es que hay alguna. ¿Te parece, Jessy? Dale. Espérame un segundo. Por favor, no pidan plantillas. La plantilla no le va a corregir el pie. La plantilla no lo va a hacer sentir más cómodo si es que el niño no tiene molestia. La plantilla no es un amigo si es que el niño no se queja. Lo mismo con los zapatos, por favor, que sean cómodos. El niño no necesita ser taquillero ni canchero. No necesita que tenga pies de princesa. El zapato es solo para cuidar la planta del pie. Y les puse hasta la música emocionante para que se les quede grabado. Ese era mi mensaje, lo que estuve esperando toda mi vida. Así que, Jessy, si es que hay preguntas, es el momento. No, no hay pregunta. Yo creo que la gente ha disfrutado un montón tu relato. Se han ahorrado mucha plata en consultas médicas, muchísima, y ha estado demasiado claro. Yo creo que ha sido tremendamente clarificante y más que preguntas hay aplausos y hay felicitaciones. Así que déjanos invitados para la próxima semana de qué vas a hablar y con qué nos vas a entretener. Bueno, la próxima semana, el próximo jueves a las 8, los dejo desde ya invitados con los Crazy cirujanos. Esperemos que el doctor Gelfand no sea llamado al deber y nos pueda acompañar. Yo les mentiría en este momento si les digo exactamente de qué voy a hablar, porque esto es dinámico, ¿me entienden? Esto va cambiando día a día. Hoy día les puedo decir que vamos a hablar de los problemas del adolescente, pero resulta que 2 horas antes se me ocurrió otro tema. Lo que sí los dejo invitados para el programa y que por lo menos van a pasar un buen rato y van a poder escuchar temas serios, pero de una manera no seria. Así que gracias por haber estado aquí escuchando estas locuras y nos vemos la próxima semana.